Bienvenidos a Entre Dos Mundos. Somos un espacio nuevo, los cuales nos estamos encargando de difundir cierta información que creemos que en este momento por la cual transita este planeta es muy necesaria. ¿Quién soy? Soy Daniel Dalvano, soy sanador, o fui sanador, cosa que ya no hago habitualmente, pero sí mantengo cierto contacto con ese campo. Pero técnicamente lo que soy un levantador de conciencia. Vengo a aportar cierta información para que la humanidad pueda empezar a despegar con otro tipo de conciencia. ¿Por qué este espacio se llama Entre Dos Mundos? Porque así es como vivo yo, entre dos mundos. Hace tiempo descubrí que trabajo con algo que no es de este mundo, con una vibración inteligente, la cual me acompaña desde que yo vine a este planeta, hace ya casi 60 años. Pero que vengo a tener conciencia de esta vibración no hace mucho tiempo, hará como 7 u 8 años atrás, aproximadamente. De hecho, yo hablaba con algo por muchísimos años, pero yo creía que era cosa mía, como que estaba medio mal de la cabeza, hablando solo, contestándome ciertas cosas solos, o preguntaba algo, o pensaba en algo y algo me contestaba. Básicamente se lo atribuía a mi imaginación, no se lo atribuía a otra cosa. Pero esas conversaciones tenían mucho sentido. No era una voz física en realidad, era algo más bien telepático, no era una voz física la que me hablaba como la de cualquier humano. Hasta que un día conocí a alguien que tenía ciertas habilidades en esa materia y medio a tono de broma le dije, yo hablo con algo. Lo primero que me preguntó esa persona es si ese algo me mandaba a hacer cosas raras o malas. Y le dije, no, al contrario, toda la conversación que mantengo con él es bastante, o con esa voz, es con bastante sentido y cosas bien importantes, no eran cosas raras. Ni nunca me sugirió nada malo, ni que hiciera daño, ni nada. Por el contrario, era todo lo opuesto. Entonces, no tuve mucha respuesta de esta persona, pero me quedó la duda como que estaba todo bien, porque me dijo, la voz o la sensación, ¿viene del lado izquierdo o viene del lado derecho? Y le dije, viene del lado derecho. Me dijo, ok, si viene del lado derecho está bien. Nunca supe por qué si venía del lado izquierdo estaba mal, pero intuí que algo genuino viene del carril del lado derecho nuestro, ¿no? El punto es que pasaron años, yo seguía hablando con esa cosa, no sabía cómo denominarlo. En un momento pensé que eran espíritus, que eran ángeles, no tenía muy claro qué era. Pero ya iba a haber tiempo para que yo descubriera qué era. Hará como 7 u 8 años, yo daba un taller de sanación, una introducción a la sanación que yo practicaba en ese momento, y tenía alrededor de como 50 personas en esa charla. Resulta que llegó una señora un poco tarde, una señora bien mayor, como entrada en los 70 años, cubana, y me acuerdo que se sentó, como yo estoy ahora frente a esta cámara, se sentó a mi derecha. Y no tenía ni idea quién era. Además, vino con alguien, fue invitada por alguien que yo tampoco conocía. La cuestión es que mientras yo iba desenvolviéndome en mi charla, Yolanda era su nombre, yo por el rabillo del ojo miraba que tenía actitudes un poco raras, en el sentido de que tenía movimientos involuntarios del cuerpo extraños. Pero yo enseguida supe lo que era, porque cuando yo trabajo con esa vibración, haciendo sanaciones, respuestas involuntarias de los cuerpos que están frente a mí es algo muy natural. La cuestión es que detecté por el rabillo del ojo lo que estaba pasando, pero eso empezó a intensificarse a una manera realmente exponencial. Y que es tanto así que toda la gente
que estaba en el auditorio empezó a notar de que Yolanda se movía de una manera un poco violenta. Entonces tuve que parar la charla y ella, riéndose, me dijo que sabía lo que le estaba pasando, pero que no había manera de que pudiera parar eso. Entonces, como yo sabía lo que era, le dije: tranquila, que ahora se te va a pasar. La cuestión que efectivamente al rato, como a los 5 minutos, se le pasó eso, bajó la intensidad de la vibración. El punto es que cuando hago un break, hago un corte en la charla que duraba todo un día, en realidad duraba 2 días, era un sábado y un domingo, y hice un break para que la gente tomara un café o se distrajera un poco. Vino y me dijo: necesito hablar contigo. Y le dije: sí, claro. Me dijo: pero no aquí. Lo que me dijo era que ella era una clarividente, que tenía dones especiales, que podía ver cosas que la gente no veía y que conectaba con el otro lado del velo. El punto es que fue con ella que yo me empecé a enterar con quién yo había hablado todos estos años. Lo que yo creía ni por aproximación era. La cuestión es que seguí con mi curso, impartí todo ese día la clase, trabajé con ella incluido, y cuando terminó el día me fui a tomar un café con esta viejita simpática que podía ser mi abuela tranquilamente, y me empecé a enterar de un montón de cosas. Por ejemplo, me enteré de que con quien yo hablaba o mantenía charlas no era un ángel, no era un espíritu, no era nada de lo que un ser humano normal podía creer. Era un alien, una vibración que no es de este mundo. Claro, al principio para mí fue un poco extraño todo eso, porque no era que no creyera, al contrario, creía mucho, pero no creía que me pudiera estar pasando a mí. Entonces no abrí juicios, traté de escuchar lo que esta vibración tenía para decir con Yolanda. La cuestión es que empezó a llegarme mucha información, pero muchísima información, cosas que de repente ni yo me acordaba. Yolanda me decía cosas sobre mi vida, pero no de ahora, sino de hace 30 años atrás, cosas que yo prácticamente había borrado de mi mente. El punto es que, claro, cuando me empezó a decir todo eso, le pregunté si estaba usando su don de clarividencia. Me dijo: no, él me está mostrando imágenes tuyas, él me está dejando saber. Lo que él me pidió permiso primero para iniciar esa conversación, porque él no puede violentar mi libre albedrío, entonces necesitaba mi permiso para usar a Yolanda como un canal más rápido. Esa fue la explicación que él dio, que él hablaba conmigo y ella sabía que yo hablaba con algo, con él, pero me dijo: él quiere usar este momento, me quiere usar a mí para que todo vaya un poco más rápido porque necesita acelerar el proceso. Y entonces empezó a decir que no había tiempo, pero no explicaba el porqué. La cuestión que no había tiempo tenía que ver con la presencia de Yolanda frente a mí para poder acelerar toda la información que él tenía que darme. Yo obviamente accedí a que eso fuera, dije que no había ningún problema, que se autorizaba, bueno, y ahí empezó un volcán de información que por noches no pude conciliar el sueño, de toda la información que me llegó respecto a quién soy originalmente, porque me imagino que muchos de ustedes que van a escuchar esto saben que ustedes no son un cuerpo, ¿no? Son mucho más que un cuerpo. Un cuerpo es como un vehículo que estamos usando para estar en este plano. Digamos, yo vivo en Miami. Para vivir en Miami, el que conoce Miami sabe que si no tiene un auto no puede ir a ningún lado, ¿no? Básicamente está atado de pies y manos, porque aquí la transportación pública es bastante deficiente. Entonces, para vivir en Miami, condición sine qua non, hay que tener un vehículo para poder moverse rápido de un lado a otro. El punto es que para vivir en este planeta y tener esta experiencia de vida se necesita un vehículo, que es este. Entonces, Yolanda me dijo: no voy a estar mucho tiempo aquí. Lo interpreté como que Yolanda iba a morir pronto.
y ella era como consciente de eso. Entonces me dijo, hay que aprovechar el tiempo. Y así empecé a tener conocimientos de quién soy yo en realidad, no en este cuerpo, sino de dónde vengo, qué hago, a qué vine a este planeta. Me enteré de que Él está conmigo desde que yo nací y que recién a mis 50 y pico de años me venía a enterar de esto por un mutuo acuerdo entre Él y yo, porque antes hubiera sido, con mi ego de esa entonces, no hubiera sido muy saludable que yo me hubiera enterado de toda esta información. El punto que en esa etapa de mi vida yo hacía, como les conté, sanaciones. Y estaba contento con lo que hacía, realmente me gustaba hacer eso. Viajé por muchas partes del planeta con un médico americano que me enseñó a hacer ese trabajo. Lo asistí junto a un grupo de personas. Tuve sanaciones espectaculares. Tengo, de hecho, videos en YouTube que lo voy a poner en este canal para que la gente lo pueda ver. Eso sí está en español, no está en inglés. Lo hizo Univision hace ya como 9 años atrás. Entonces yo gozaba de una vida bastante alegre en lo que estaba haciendo. Pero de repente me vine a enterar que mi trabajo no iba a ser eso. Que eso era una puerta que se me había abierto para poder hacer esto que iba a hacer, que no era la sanación. Lo que iba a hacer es abrir conciencia, llevar información para que la gente cambiara su perspectiva. Claro que obviamente eso no iba a ser de la noche a la mañana, pero tenía que empezar a haber un proceso de información diferente a la información que se maneja en este planeta. El punto es que después de lo que empieza a pasar con Yolanda, que duró 3 años la comunicación entre mi amigo, Yolanda, y yo, empecé a tener una comunicación un poco más fluida con él de la que ya tenía previamente a la aparición de Yolanda. El punto es que un día me dice, te voy a dictar un taller que va a durar 2 días. Pero el taller no tenía absolutamente nada que ver con la sanación. El taller que yo hacía cuando conocí a Yolanda era de 2 días, pero no era de eso, sino era de sanación. El punto es que le dije, ok. Y entonces, en el tiempo me empezó a dictar y empecé a escribir información. Mucha información yo la conocía, pero él me la empezó a ordenar. Y otra información la desconocía y la empecé a volcar en un papel. Entonces, empecé a diagramar un taller que se llama Las llaves de la libertad. Respuestas nuevas a viejas preguntas. Él me dio el título, me dio el eslogan y me dio todo el material que contiene esos 2 días de taller. Básicamente, me tomó más de 7 meses poder escribir eso. Confieso que yo jamás había canalizado nunca nada antes. No tenía experiencia en canalización, ni en clarividencia, ni nada de todo eso. Lo único que hacía era yo sanaba, arrimaba mis manos sin tocar el cuerpo físico, me acercaba a una persona, movía mis manos de alguna forma y cosas pasaban. Pero no tenía ninguna experiencia en lo que es clarividencia o ver el futuro, ni nada de todo eso. Nunca estudié nada de eso, nunca practiqué nada de todo eso. De hecho, pensé que eso era para gente que había nacido con ciertos dones. Después lo que me vengo a enterar que todos tenemos dones. El punto es que está en querer desarrollar el don o no querer desarrollarlo. De alguna manera, inconscientemente, yo sí tenía la intención de desarrollar ciertos dones. Bueno, por eso estaba haciendo ese trabajo. El punto es que él me dejó muy claro de que toda la información que me estaba dando era para la gente. Que él y yo no habíamos venido a este mundo a hacer clarividencia. Que eso era para otra gente. Que mi trabajo definitivamente había sido la sanación, porque fue una puerta para entrar a hacer esto que iba a terminar haciendo, que es lo que estoy haciendo en este preciso instante. Y no era otra cosa. Entonces, que nunca me enfocara en hacer
clarividencias, ni adivinar futuro, ni nada de todo eso, ni hablar con muertos, ni nada de todo eso, porque eso no tiene que ver con mi carrera terrenal. Entonces, bueno, empecé a hacer el taller. El taller es bueno porque es interactivo, la gente viene a preguntar, básicamente. No es un taller donde va a haber a un tipo hablando por 2 días sin parar como un loro, ¿no? Por lo general, obviamente, yo hago las introducciones, explico de qué se trata, pero previamente antes que la gente llegue al taller, yo les dejo saber que necesito que traigan preguntas. Por eso el eslogan es respuestas nuevas a viejas preguntas. ¿Por qué? Porque son las preguntas que todo humano tiene que las religiones por lo general no dan. Al menos no dan con sentido. Mucha gente está buscando respuestas en otro lado, porque las respuestas que dan la religión no le cierra a nadie. No hay que ser un sabio para darse cuenta de que hay cosas que resuenan con uno acá y hay otras que no resuenan. A todos nos ha pasado que de repente escuchamos algo y nos parece bien y nos gusta y no sabemos ni por qué, o nos gusta de quién viene, no conocemos a esa persona, tenemos como buena vibración, un ida y vuelta. O de repente escuchamos cosas que no nos hace un ruido, pero ni cercanamente. Bueno, esa es la intuición, es el alma diciéndote, sí, esta información tiene que ver con algo de verdad, o esta información no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, la gente viene a preguntar. Vienen, por ejemplo, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Qué pasos hay después de la muerte? Tenía un hijo de 17 años que se mató en un accidente de auto. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Solamente vine a trabajar y a pagar biles, a pagar gastos, o a tener una vida de sufrimiento, o lo que sea que fuera. Bueno, todas esas preguntas son develadas por Él, no por mí, de por qué pasan ciertas cosas que el humano todavía no comprende. Pero no que no comprende porque es idiota, no comprende porque está mal informado. Acá lo que hay es falta de información. La información que se dio todos estos siglos no es verdad. Lamentablemente se ha pasado información mala de generación tras generación tras generación, y esa información lleva al punto hoy que la gente está totalmente perdida, porque repiten lo que les enseñaron, pero en el fondo no les hace mucho ruido. Saben que a ese cuento le falta una parte, si se quiere. Entonces, básicamente el trabajo es desmistificar todo lo que la gente creyó hasta ahora. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer a partir de este primer capítulo es, en los capítulos subsiguientes, ir aclarando de a poco muchas preguntas. Así que si tienen preguntas, más o menos esta introducción les agradó o quieren saber algo, lo pueden poner abajo en los comentarios y vamos a ir contestando las preguntas de a poco. Así que les agradezco mil por haberme permitido entrar en sus casas y en sus teléfonos, seguramente, y nos vemos en una próxima edición de Entre Dos Mundos. Gracias. Mil.